Ahí estamos, ok. Bueno, nuevamente buenos días. La clase pasada nosotros vimos entonces el día martes cómo podíamos derivar numéricamente. Y ahora lo que nosotros vamos a ver en la clase del día de hoy es una introducción hacia los métodos o el método principalmente más tradicional de integración numérica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo entonces de nosotros va a ser integrar una función conocida, y queremos entonces hacer la evaluación de esa integral en un límite determinado, ¿no? En un rango determinado, ¿no? Básicamente queremos resolver una integral de esa forma, una integral definida. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usualmente se adopta acá? Bueno, se adopta una estrategia que se le conoce como de Newton-Cotes o Newton-Cotes, ¿sí? Y esta estrategia entonces lo que busca es resolver esta integral a través de una discretización y poder ir calculando eh, básicamente el área que está bajo esa curva, pero asumiendo ciertas condiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la idea de fondo de acá? Bueno, la idea de fondo es que al yo querer resolver esta integral, ¿verdad? Lo que plantea este método de Newton-Cotes, o digamos, esta regla general, es dividir en varios espacios o en varios segmentos nuestro dominio, donde yo voy a hacer la integración, evaluar nuestra función en esos puntos, es decir, quedarnos con estos valores de los puntos azules, evaluar la función que conozco en esa discretización que estoy imponiendo yo como usuario, y ahora yo lo que voy a hacer es unir esos puntos o desarrollar polinomios de orden bajo para poder entonces integrar ese polinomio y eh, hacer la suposición de que la integral entonces de esos polinomios que van a unir estos puntos va a representar a la integral de la función roja, que es la integral que yo quiero. Entonces, como se han conectado un par de personas más, voy a repetir un segundito muy rápido lo que estamos haciendo. Queremos entonces encontrar una integral definida entre a y b de una función que yo conozco, y la estrategia que vamos a explorar es la estrategia que se conoce como Newton-Cotes, que se basa principalmente en discretizar nuestro dominio de nuestra integral definida en una serie de segmentos para nosotros quedarnos entonces con esos puntos que serían la función que quiero integrar evaluada en esa discretización que hice. Y ahora lo que, digamos, tiene como diferencias este método es que yo puedo ahora hacer diferentes suposiciones acá, o en verdad no suposiciones, yo puedo adoptar diferentes estrategias. Y lo que voy a hacer, ¿verdad? Como una estrategia primaria o la más simple de todas, es unir esos puntos azules por líneas rectas. Entonces mi primera estrategia es unir estos puntos azules acá a través de líneas rectas, y lo que voy entonces a terminar teniendo es un polinomio de grado 1, ¿verdad? Para cada tramo definido por esa discretización que me estoy colocando yo. Y lo que vamos a hacer es entonces encontrar cuánto vale la integral de este primer tramo, la integral del segundo tramo y así sucesivamente, para poder entonces hacer la suma, y la sumatoria de esas áreas es lo que me va a dar a mí la aproximación a la integral que yo quiero encontrar, ¿sí? Entonces esto es súper sencillo como lógica. Digamos que el siguiente nivel de complejidad acá, ¿verdad? Sería utilizar, en vez de un polinomio de primer orden, utilizar un polinomio de segundo orden, ¿verdad? De tal manera, entonces yo ahora definir, por ejemplo, en este tramo, a través de estos tres puntos, defino una parábola, integro la parábola, después con estos tres puntos defino otra parábola, integro esos tres puntos y después con los siguientes tres puntos defino otra parábola más, en este caso así, y aquí hago la integral entonces de ese tercer tramo. Y la integral entonces
de, que quiero aproximar, el valor de la integral que quiero aproximar sería la sumatoria de estas tres áreas que estoy teniendo acá. ¿Cuál es, digamos, la idea de esta estrategia? Bueno, la idea de esta estrategia es que integrar un polinomio es mucho más fácil que integrar pues una función que a priori yo no sé si puedo lograr encontrar o no la integral, ¿sí? Si es una función muy complicada, pues va a ser difícil encontrar el valor de esa integral, y lo que nosotros podemos hacer entonces es discretizar el dominio y asumir o unir tramos con segmentos de polinomios. Entonces aquí la estrategia es justamente esa, ¿no? Es discretizar el dominio y unir ciertos o utilizar ciertos grados de polinomio para ir construyendo el valor de nuestra integral. Entonces, esto digamos, es la estrategia que está detrás, y por esa razón, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, que sería utilizar un polinomio de grado 1, ¿sí? Sería aproximar nuestra integral, por eso yo les coloco acá como un símbolo aproximado, es aproximar esa integral como la integral del polinomio que está en el primer tramo. Esto sería la función que está aquí, la primer tramo de línea recta. Esto sería la integral de la función que está en el segundo tramo, es decir, la segunda línea recta que está allí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo puedo básicamente ir encontrando el área de esa zona que está rayada en verde, que es el área bajo el polinomio, y la idea es que mientras más discretizaciones yo haga, esa área verde se va a parecer mucho al área que yo quiero encontrar, que sería el área bajo mi curva roja, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Es una especie de analogía, o digamos, tiene que ver mucho con la idea de lo que es las sumas de Riemann para definir integrales, ¿no? Que eso es lo que uno ve en cálculo cuando empieza a tomar estos temas de integrales, ¿no? Uno lo que hace es que justamente cuando uno se va al límite del ancho de nuestro equiespaciado, cuando ese ancho se hace el límite igual a 0, entonces esta aproximación se vuelve igual al valor de nuestra integral, ¿no? Ok. Entonces, digamos esto es lo que está de fondo. Entonces vamos a ver el primer caso. El primer caso es cuando yo hago esta aproximación con líneas rectas, ¿sí? Es decir, que yo ahora lo que estoy haciendo es tratando de utilizar líneas rectas. Voy a cambiarme aquí de color. Voy a utilizar líneas rectas para unir los tramos o la discretización que yo estoy generando. Entonces voy a encontrar, ahora lo que voy a hacer es encontrar el área, ¿verdad? De ese tramo, de un tramo que voy a llamar genérico como I sub I, ¿verdad? Es un tramo genérico que tiene, o digamos, tiene una coordenada inicial como xy y una coordenada final como xy más 1, para tratar de dejar esto en una forma genérica, ¿sí? Y este fi significa que esa función ese fi de x es la función de esa línea recta en el tramo I, ¿no? Si yo cambio de tramo, esa función cambia porque tiene pendientes distintos. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar el área encerrada en esa región verde, ¿verdad? Que sería el área bajo esa recta que tenemos allí. Pero nosotros sabemos por geometría, ¿verdad? Y por interpretación de las integrales, que yo no me voy a poner a integrar un polinomio de grado 1, porque yo sé derechamente que la integral es el área bajo la curva, y yo sé que esa curva o esta área que está aquí forma un trapecio, ¿verdad? Y yo conozco el área de un trapecio, entonces yo puedo utilizar derechamente esa información, ¿verdad? Para decir que esa integral, el área que está en verde, es simplemente el área del trapecio que está allí colocado en verde, ¿no? El área de este trapecio. Y el área de un trapecio, ¿verdad? Está definida como esta distancia h, ¿verdad? Multiplicada, perdón, dividida entre 2, sería h medios, y sumada a las dos bases, ¿no? Del trapecio, la base más ancha y la base más angosta. Entonces, es simplemente utilizar la fórmula del área de un trapecio, y sabemos entonces que esta área verde tiene esta expresión, ¿verdad? Que corresponde nuevamente al área de un trapecio. Ahora lo interesante es ver,
¿verdad? Sabiendo eso, ¿cómo puedo yo utilizar varias discretizaciones, ¿no? Entonces, yo aquí tengo ahora varios trapecios, ¿sí? Si nos fijamos. Y yo ya conozco cuál es la fórmula que me define el área de cada uno de ellos. Entonces, aplicando la fórmula anterior, ¿verdad? Yo lo primero que hago es, tengo mi integral que quiero resolver. Ahora yo digo que mi integral que yo quiero Profe, resolver... Sí, adelante. disculpe, No se preocupe. ¿está equiespaciado los Sí, trapecios? sí. Ah, ya. Está aquí espaciado, en este caso. Por eso defino H como el ancho de todos los trapecios. ¿Sí? Todos los trapecios tienen el mismo ancho. Ujú. Ya, Esos dos bacán. puntos. Gracias. Creo que se me había pasado. Gracias por notarlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra integral que queremos resolver y lo que la vamos es a aproximar, y por eso aparece aquí esta aproximación. La queremos aproximar al área de los segmentos, al área verde que está allí, ¿no? Encerrada, esta área verde que está allí, que viene justamente el área de los trapecios. Entonces lo que tengo que hacer es sumar básicamente todas las áreas de los trapecios. Y como yo ya conozco el área de un trapecio genérico, entonces yo puedo aprovechar eso, ¿no? Entonces yo sé que el área del trapecio 1 es esta, el área del trapecio 2 es esta, y así sucesivamente. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando yo sumo esas cuatro áreas, ¿verdad? Yo me doy cuenta que este valor de F1 y este valor de F1 se suman, este valor de F2 y F2 se suman, y este de F3 y F3 se suman, de tal manera que acá me aparece dos veces eh, el valor de F1, dos veces el valor de F2, dos veces el valor de F3, y los extremos, ¿verdad? Que serían estos términos de acá, me quedan sumados, digamos, de manera simple. Y por esa razón aquí aparece F0 y F4, ¿sí? Sería el valor de la función en el primer X y el valor de la función en el último X de mi discretización. Entonces, yo de acá, entendiendo esta fórmula, yo puedo darme cuenta de que se puede hacer una generalización para n segmentos. Entonces yo ahora puedo extender esto no solamente a 4 segmentos como tengo acá, sino lo puedo extender a n segmentos. Y si yo lo extiendo a n segmentos, entonces la fórmula que yo tengo que aplicar para encontrar la integral sería h medios, ¿verdad? La función evaluada en el primer punto más la función evaluada en el segundo punto, ¿sí? Corresponderían a estos dos valores que están acá, ¿sí? Las dos funciones, la función evaluada en el punto inicial y el punto final, y después todos los puntos entre medios los tengo que sumar y multiplicar por 2. ¿Sí? Esos serían los puntos que están aquí entre medios. Entonces la fórmula de, de Newton-Cotes, ¿verdad? O Newton-Cotes, yo la conozco como Newton-Cotes, tiene esta expresión que está ahí encerrada en rojo, de forma genérica, para n segmentos y cualquier función. Y aquí lo interesante, ¿verdad? Es que esta regla es súper sencilla de aplicar, es prácticamente el método por defecto que tienen las integrales numéricas en programas como Python, MATLAB. Y este caso particular, donde tenemos un Newton-Cotes con un polinomio de primer orden, es lo que se conoce como la regla del trapecio, o el método de integración del trapecio. Obviamente porque tenemos un trapecio ahí colocado en estas zonas de donde se discretiza, ¿no? Y otra cosa interesante es que yo puedo tener, ¿verdad? Un número de puntos que es par o impar, o un número de segmentos, perdón, que puede ser par o impar. Eso no nos va a afectar. Ok, entonces en esta misma lógica vamos a ver el segundo caso. El segundo caso, como ustedes ya pueden intuir, ¿verdad? Es utilizar un polinomio de grado 2 para resolver las integrales. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es ahora tomar tres puntos genéricos, por eso los llamo xy, xy más 1 y xy más 2, son tres puntos que tienen que estar consecutivos, nuevamente x espaciados, como me indicaron antes. Y lo que vamos a hacer es ajustar un polinomio de grado 2 que pase por estos tres puntos que estamos definiendo de manera genérica, ¿verdad? Y vamos ahora a encontrar la integral
de ese polinomio de segundo orden. Es decir, esa integral que estoy aquí seleccionando sería el área encerrada allí en verde. ¿Sí? Sería esa área en verde. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí sí tenemos que encontrar cuánto vale ese polinomio, ¿verdad? Y una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizando los polinomios de Lagrange, que era lo que habíamos visto en las clases de interpolación al principio. Entonces, eso es lo que se hace acá abajo a continuación, ¿sí? Lo que hacemos es que nuestra integral de la zona sombreada en verde, si la integral bajo la parábola o el polinomio de segundo orden, nosotros vamos a tener que expresar, ¿verdad? ¿Cuál es la función de interpolación, ¿verdad? ¿Cuál es el polinomio de segundo orden como un polinomio de Lagrange? Porque tenemos 3 puntos, podemos definir un polinomio de grado 2, y lo vamos a definir en función de los valores que conozco, que son el valor de xy más 1, xy más 2. Y por eso aparecen aquí como xy más 1, xy más 2, y acá aparece la variable x, que porque queremos encontrar es un polinomio, ¿verdad? Que depende obviamente de la coordenada x, utilizando los puntos que conozco de x1, xy más 1 y xy más 2. Y si ustedes hacen esta integral, la cual no voy a hacer allí a mano, ¿verdad? Pero si ustedes hacen esa integral, sea una integral de un polinomio nada más, se van a dar cuenta que van a llegar a esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces esta expresión sería el área encerrada en esta zona verde, asumiendo que tengo 3 puntos consecutivos ubicados en cualquier coordenada x. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta, ¿verdad?, de que mi fórmula de el área bajo este polinomio es relativamente sencilla. ¿Sí? Es solamente tomar el primer punto, la función evaluada en el primer punto, sumarle 4 veces la función evaluada en el siguiente punto y sumarle la función evaluada en el punto subsiguiente. Y eso multiplicado todo por h tercios. Entonces, cuando nosotros ahora, por ejemplo, lo llevamos a una serie sucesiva de puntos, vamos a suponer, en este caso yo les coloqué un caso donde tenemos aquí 5 puntos, ¿sí? 5 puntos, y tenemos 2 segmentos, pero con 5 puntos. Antes teníamos, en el caso anterior, teníamos aquí 4 segmentos, pero teníamos también 5 puntos. Aquí tenemos menos segmentos porque el orden del polinomio es más alto. Lo que nosotros entonces vamos a hacer es, como ya tenemos la fórmula que nos da a nosotros el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora para poder estimar nuestra integral es hacer la sumatoria de estos 2 tramos que yo estoy definiendo con mis polinomios de segundo orden. ¿Sí? Son 2 tramos porque nuevamente tengo que utilizar 3 puntos para un polinomio y estos 3 puntos para el otro polinomio. Y simplemente entonces lo que hago es aplicar mi fórmula, ¿verdad? Para el primer tramo o el primer segmento, donde tenemos entonces F0, 4 veces F1 más F2. Y después cuando nos vamos al tramo siguiente, es exactamente la misma estructura, ¿no? Es F2, 4 veces F3 más F4. Es decir, siempre nosotros vamos a basarnos en esta solución genérica para poder estimar el área bajo esa parábola. Y ahora entonces nosotros también nos podemos dar cuenta, igual que en el caso anterior, que yo puedo, aquí, ¿sí? Yo también me doy cuenta de que este punto y este punto se suman de tal manera que me va a quedar entonces 2 veces el valor de F2, mientras que el valor de F1 me queda multiplicado por 4 y el valor de F3 también me queda multiplicado por 4. Mientras que los extremos me quedan simplemente multiplicados por 1. Entonces, si yo llevo esta analogía a una expresión genérica para n segmentos, ¿sí? Un n cualquiera, muchísimos más segmentos, la forma que va a tener la expresión va a ser la siguiente, va a ser el primer valor de f
por allí solito, el último valor por allí solito, y después yo me voy a dar cuenta que los valores impares van a ir siempre multiplicados por 4 y los valores pares siempre van a ir multiplicados por 2. Entonces yo tengo que hacer toda esa suma con esas ponderaciones y multiplicarla al final por h tercios, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a una fórmula genérica que se expresa de esta manera, donde justamente tengo aquí el primer valor, el último valor, los valores impares multiplicados por 4 y los valores pares multiplicados por 2, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer esa suma ponderada de esa manera para poder obtener el valor entonces de la integral de toda mi región de interés, ¿sí? Asumiendo la cantidad de segmentos que yo quiera. Fíjense que aquí estas fórmulas son interesantes porque yo me evito tener que ajustar los polinomios e integrar los polinomios, sino ya esto es la fórmula, digamos, final que yo aplico. Entonces esta es la fórmula que se conoce entonces como la regla de Simpson de un tercio, ¿sí? Es el nombre que recibe. Entonces la regla del trapecio corresponde a que las líneas son líneas rectas, las funciones que unen los puntos son líneas rectas. La regla de Simpson un tercio son parábolas que unen 3 puntos, ¿no? Y así vamos construyendo el valor de la integral. Y en este caso en particular, ¿sí? La cantidad de segmentos que yo utilizo tiene que ser par, ¿sí? Yo no puedo utilizar segmentos, cantidad de segmentos impares, tienen que ser números pares. Ok. Y después, como digamos, la extensión natural, ¿verdad? Está el polinomio de orden 3, que también es una regla de Simpson. En este caso se llama la regla de Simpson de 3 octavos. Y es la misma lógica. Ahora partimos de nuestra integral de un segmento. El segmento ahora está constituido por 4 puntos. En el caso anterior estaba por 3 puntos y en el caso anterior estaba por 2 puntos. Entonces aquí vamos incrementando progresivamente la cantidad de puntos por segmento. Ahora le ajustamos un polinomio de grado 3, ¿verdad? A estos 4 puntos. Hacemos nuestra integral utilizando Lagrange. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Y lo que vamos a obtener entonces es esta expresión, ¿verdad? Para, digamos, esta área definida de manera genérica sobre puntos consecutivos definidos como x1, x y xy más 1, xy más 2, xy más 3. Y para hacer entonces después la generalización, igual lo que se tiene que hacer es entonces colocar los demás tramos e irlos sumando de manera acorde. Eso no se los coloqué acá porque la expresión es un poco engorrosa, pero yo creo que la lógica se entiende. Y entonces, para poder entender esto un poquito y cómo aplicarlo, ¿verdad? Y aquí es a lo mejor lo que nos interesa o lo que me interesa realmente que ustedes comprendan en la clase del día de hoy, es ver una implementación en MATLAB de esto, principalmente de los dos métodos más utilizados, que es el método del trapecio y el de Simpson un tercio. ¿Sí? Vamos a ver que es realmente simple la implementación, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar la integral de esa función. Es una integral de una función que es el seno de x más 0.01 por x cuadrado. Es la misma función que usamos antes para derivar en la clase pasada. Entonces ahora la vamos a integrar y la vamos a integrar en ese rango. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Verdad? Recuerden que la integral es un número, es un escalar. Yo estoy encontrando la integral de esa función en ese rango, ¿no? Eso me va a dar a mí un número. Entonces lo primero que yo tengo que hacer aquí es definirme la cantidad de puntos que yo voy a tomar. ¿Sí? La cantidad de puntos, la discretización de los x. Yo me tengo que formar mi vector de x. Aquí yo formo mi vector de x. Obviamente yo voy a formar mi x entre los límites de integración que a mí me interesan, que es entre 0 y 4pi. Por eso aparece aquí aquí me aparece este 0 y este 4pi, son los límites de integración. Aquí el n es el número de segmentos que voy a tener discretizado ese vector entre 0 y 4pi. Entonces, al final tengo ese vector de x como mi tabulación de valores de x entre 0 y 4pi. Defino entonces mi x espaciado o el valor de la separación, simplemente diciendo que es el segundo x menos el primero, pueden ser cualquiera,
así que es lo mismo porque esto está X espaciado, que es lo que llamamos como paso, ¿verdad? Definimos la función, que es la función que yo quiero integrar, y aquí entonces yo ahora defino en este ciclo for, ¿sí? Hay una forma muchísimo más inteligente de hacer esto, pero eso lo podemos ver después. Defino este ciclo for, en el cual yo lo que hago es evalúo en mi función, ¿sí? En mi función voy a evaluar todos los X de mi tabla. Y por eso es un ciclo for que básicamente barre todos los X para evaluar mi función en esos X. Y yo ahora entonces al tener un vector con los X y tener un vector, que es ese vector F, con los valores de la función, yo ahora los puedo graficar, ¿sí? Para obtener entonces cómo es la función evaluada en esos X en particular que yo estoy tomando, ¿sí? Entonces, hasta aquí no hay nada distinto al ejemplo de la clase pasada, ¿sí? Hasta acá hemos hecho exactamente lo mismo, lo único que cambia es el número de segmentos, pero el código es exactamente igual. O sea que esto es exactamente igual a lo que teníamos en la clase pasada. Es simplemente una forma de graficar funciones, ¿verdad? Las discretizo en un dominio X espaciado y evalúo la función en ese set de datos que discretice. Y ahora entonces tengo mi gráfica. Esta gráfica aquí, esto es importante porque a veces se presta confusión. Esa gráfica, a pesar de que parece como un continuo, lo que en verdad se está graficando es una serie de puntos, ¿sí? Y MATLAB, por defecto, si yo no le doy en mi línea de comando, si yo no le digo que me grafique líneas o puntos, por defecto, lo que va a hacer MATLAB es que estos puntos que están, digamos, contenidos en este set de datos XF, porque esto es una tabla de datos, ¿sí? Por eso son puntos acá. MATLAB lo que hace es unir esos puntos con líneas rectas, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen aquí un zoom y empiezan a darse cuenta, hacen un zoom bastante grande, se van a dar cuenta que son tramos que son líneas rectas. Pero eso es por la forma de graficar que tiene MATLAB, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que tener presente, ¿no? Aquí estamos graficando puntos, ¿verdad? Estamos graficando los puntos de mi tabla XF. Y ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aplicar la regla del trapecio. Entonces la regla del trapecio, voy a volver acá arriba un segundo. Mi regla del trapecio es esta, que me dice H medios tiene que ir entonces sumado el primer valor de F, el último valor de F, y todos los valores entre medio tienen que ir sumados y multiplicados por 2. ¿Sí? Esa es mi fórmula del trapecio. Entonces, ¿cómo hago esa estimación en MATLAB? Esa estimación en MATLAB la hago de la siguiente forma. Tomo el primer vector F, ¿verdad? Porque yo tengo F es un vector con todos los valores de la función evaluados en los respectivos X. Aquí tomo el último valor del F, entonces tengo una columna de F, tengo el primer valor, el último, ya lo sumé, y ahora lo que hago es sumo el resto de valores multiplicados por 2, ¿sí? Y aquí esto es importante, a lo mejor lo que estoy haciendo acá en particular, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? en este tramito nada más, es tomar el vector F desde el segundo, desde la segunda entrada, es decir, estoy dejando la primera por fuera y estoy llegando hasta la final menos 1. O sea, estoy dejando la final también por fuera. De esa manera, entonces, lo que estoy diciéndole después es que que sume todo eso y que lo multiplique por 2. ¿Sí? Entonces, es simplemente la regla del trapecio se limita simplemente a tener esto que está allí. ¿Sí? Y colocado de esta manera, a ustedes les sirve como integración de cualquier función. Si ustedes quieren integrar cualquier otra función, lo único que ustedes tienen que entrar a cambiar es los límites de integración, la cantidad de puntos que ustedes quieren y la función que desean integrar. El resto no se tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces esta es la forma de encontrar una integral
numérica a través del método del trapecio. Y esa integral, solamente para que ustedes tengan el valor, da ese número que está ahí, que es 6.6156, ¿no? Truncado al cuarto decimal. Ahora, si yo quiero utilizar la regla de Simpson 1/3, ¿sí? La regla de Simpson 1/3, que es esta que tenemos acá, me dice que yo tengo que hacer la suma ahora del primer y el último valor, solitos, y después el valor que le sigue al primero, ¿verdad? Y después cada dos valores tengo que multiplicarlo por 4, y aquí entonces tengo que hacer lo mismo con los valores que son en este caso pares, ¿no? Pero esto va a depender si yo empiezo mi numeración en 0 o empieza mi numeración en 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Lo que tenemos que tener presente es que si yo tengo una tabla de Fs, ¿verdad? Aquí yo tengo el primer valor, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿verdad? Voy a tener aquí 3, voy a tener que poner uno más, 3, 3, 3, ajá. Entonces yo la ponderación que está acá, ¿sí? Es la siguiente. El primer valor va sumado por 1, ¿sí? Este primer valor. El último valor va multiplicado por 1. Y después yo tengo, ¿verdad? Que este va multiplicado por 4, este va multiplicado por 4 y este va multiplicado por 4. Y estos términos significan que estos van multiplicados por 2 y estos van multiplicados por 2. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el primer valor y el último de la tabla y sumarlos de manera directa, y después tomar estos valores y sumarlos multiplicados por 4, y después lo mismo con estos de acá. Entonces, depende si mi numeración empieza en 0 o en 1, yo voy a tener que sumar los pares multiplicados por 4 o los impares multiplicados por 4. Y después los impares multiplicados por 2 o los pares multiplicados por 2. Entonces, en este caso, ¿verdad? En el caso del ejemplo, tenemos justamente eso. Nuestra primera función, nuestro primer valor, aquí, nuestro último valor, y después yo tengo que voy a tener acá multiplicado por 4 a partir del segundo valor, que va a ir de 2 en 2 hasta el último valor menos 1, ¿sí? Porque nuestra numeración empieza en 1, ¿no? Entonces yo tengo que tomar, yo sé que de una tabla, ¿sí? De una tabla de Fs, el primero va multiplicado por 1, el último va multiplicado por 1, este tiene que ir por 4, este por 2, este por 4, este por 2, este por 4, este por 2, y me equivoqué. Este por 1, aquí siendo el último. Entonces, si mi numeración empieza en 1, ¿verdad? Dejo el índice 1 y el índice último, los dejo allí multiplicados por 1, y después aquí lo que yo estoy haciendo es yendo de 2 en 2 hasta el final menos 1. Entonces aquí estoy sacando índices que son el segundo, el cuarto, el sexto, ¿sí? Entonces yo sacaría el segundo índice, el cuarto índice y el sexto índice. Y de la misma manera estoy haciendo acá. Estoy extrayendo, empezando por el 3, pero yendo de 2 en 2. Estaría extrayendo el índice 3, el índice 5 y el índice 7. En este caso, como tendría solamente 6, tendría acá hasta el 5, ¿sí? Entonces, bueno, es la forma de hacerlo. Y lo único entonces que vamos a tener que hacer es esa ponderación multiplicada entonces aquí por este valor de h tercios. Y cuando ustedes sacan esa sumatoria, les da entonces 6.6147, que es un valor cercano al 6.6156 del trapecio, ¿sí? Entonces, de esta forma, ustedes pueden hacer integraciones numéricas, ¿sí? Es relativamente simple. Entonces, digamos aquí, yo voy a dejar entonces la clase hasta acá, y voy a hacer unos comentarios breves que los voy a retomar la clase siguiente. Entonces, primero dejamos la clase hasta acá.